En este segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, Jesús, viviendo todavía el gozo de su resurrección, se manifiesta a sus discípulos y a nosotros hoy para fortalecer y proclamar la fe en Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de nuestras faltas. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande
Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contemplemos cómo la acción de los apóstoles, acompañada de los milagros, la comunión fraterna en torno a la oración y la fuerza del testimonio y del ejemplo son fruto de acción pascual. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo. En el pórtico de Salomón, los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de los hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Diga a los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios bendiga de su templo, nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Juan recibe la instrucción de transmitir a sus hermanos en la fe el mensaje de aquel que murió, pero que hoy vive por los siglos de los siglos. Pongamos atención. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como trompeta que decía: escribe en un libro
lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo, por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las cosas que sucederán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no siga dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este domingo ha sido denominado el Domingo de la Divina Misericordia, y precisamente lleva este título en honor a una hora que es muy importante
en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Esta hora, que es muy importante, se llama la hora nona. Y para nosotros, ¿qué equivale la hora nona? Las 3 de la tarde. ¿Pero por qué es importante las 3 de la tarde? Bueno, cuando nuestro Señor va camino hacia la crucifixión, nos narran los evangelios que Él fue clavado en la cruz y fue levantado en la cruz a la hora sexta. Y para nosotros la hora sexta equivalen las 12 del día, pero que de la hora sexta Él muere hasta la hora nona, 3 de la tarde. Entonces, así de esta manera, las 3 de la tarde para nosotros se convierte en la hora de la misericordia. ¿Y por qué esta hora se convierte en la hora de la misericordia? Porque nosotros debemos de entender cuál fue el verdadero sentido de que Cristo haya muerto en la cruz. Y es que precisamente Él muere por todos nuestros pecados y muere por nuestra salvación. Ahora, Él, al morir por nosotros en la cruz, vence a la muerte, vence al demonio y vence al pecado. Pero sobre todo, Él, al morir a las 3 de la tarde en la cruz, el demonio entiende que ha sido el fracaso de fracasos que Él ha tenido. ¿Por qué? Porque en ese momento es vencido. Quizá a lo mejor muchos de ustedes se preguntarán, si esa es la hora de la misericordia, a las 3 de la tarde, porque murió a esa hora, y si venció a la muerte, ¿por qué las personas siguen muriendo? Aquí por lógica se sacaría que si venció a la muerte, ya nadie moriría. Pero efectivamente debemos de entender que después de haber vencido la muerte, ya nadie muere. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que todos tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Y qué significa que tengamos la esperanza de la resurrección? Que después de fallecer para este mundo, la vida va a continuar para nosotros, pero va a continuar en la eternidad. Por tal motivo, como continuamos con la vida, venció a la muerte. ¿Y también por qué venció a la muerte? Porque cuando tengamos la vida eterna, si hacemos méritos en esta vida, estaremos en la presencia de Dios. Dirán, ¿por qué venció el pecado si todavía seguimos cometiendo pecados? Sí, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Cristo deja instituido el sacramento de la confesión de los pecados, para que de esa manera, cada vez que nosotros le pidamos perdón, Él nos perdone por medio del sacramento. Y una vez que nos ha perdonado, retorne nuevamente la amistad de Dios a nuestra vida. Entonces, si seguimos cometiendo pecados, tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con Dios. Aunque obviamente que cuando pedimos perdón por un pecado, existe el propósito de enmienda, es no volver a cometer ese mismo pecado. Pero lo importante que en el sacramento se manifiesta la misericordia de Dios, porque si le pedimos perdón, Él nos perdona. ¿Y por qué vencemos al demonio? ¿Por qué venció al demonio, perdón? ¿Y por qué el demonio vio que fue su peor fracaso? Porque Cristo a cada uno de nosotros nos da el suficiente intelecto para poder vencer al demonio. ¿Y cómo lo podemos vencer? Por medio de los sacramentos. Y que entendamos que si nos alejamos de Dios, pidiéndole perdón y Él perdonándonos, nuevamente retornamos a su amistad. Entonces, por eso, mis hermanos, es importante que entendamos que la hora nona, o sea, las 3 de la tarde para nosotros, es llamada la hora de la misericordia, porque Cristo murió por todos nosotros, por nuestra salvación y por el perdón de nuestros pecados. Que así sea. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo.
Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que el sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el cardenal José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora juntos digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.